Director del Ministerio de Restauración La Viña en Oaxaca, un ministerio que está creciendo cada día con la ayuda y el poder de Dios. Es impresionante lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Bueno, yo no les voy a contar más, ahorita Jonathan les va a contar más y va a traernos la palabra también. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Ok, dígale al que tiene a su lado, por favor, ponga atención. Ok. Hermanos, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes. Mi nombre es Jonathan Madrid. Radico en Oaxaca, pero nací en el estado de Chihuahua. Ahora entienden el porqué de las botas, ¿no? Probablemente dijeron, este cuate se le olvidó el caballo, ¿no? Y para mí es un placer estar con ustedes y acompañando a mi hermano alemán en este evento. Sobre todo porque damos testimonio de lo que Dios puede hacer en una vida que estaba perdida en las drogas, ¿no? Yo le estaba pidiendo a Dios una palabra para ustedes y me manda el libro de Hechos 16:16. No sé si me puedan acompañar con sus Biblias, por favor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a otros que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por esta palabra, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, Señor, porque sabemos que tú tienes un mensaje especial para tus hermanos. En esta hora, en el nombre de Jesús, te pido que tú me uses, Padre, y que toda la gloria y la honra sean para ti, Señor Jesús, porque la mereces, Padre. Gracias te damos. Amén. Fíjense que en esta historia es algo bien impactante, ¿no? Es una vida que me impactó a mí en lo personal, la de Pablo y la de Silas, ¿no? Como ellos iban, a lo mejor venían a la iglesia, ¿no? Venían a la oración, dice en el versículo número 16. Y de repente se aparece una muchacha, y pues yo veo aquí en el capítulo que no tiene nada de malo lo que les dijo, porque era real, no eran hijos del Dios Altísimo, porque ellos creían en Jesucristo. Y sin embargo, Pablo tenía discernimiento y le echó fuera en el nombre de Jesús.
Ese fue el primer hallazgo que yo encuentro en ese pedacito de la Biblia. Pero viendo sus amos que a la esperanza de sus ganancias, la muchacha pues era una divina, les generaba dinero, ¿no? Agarran y crean un conflicto contra Pablo y de una u otra manera los detienen, ¿no? Y los llevan presos. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos haciendo bien las cosas y somos criticados? Hay personas que nos atacan, que hablan mal de ti, que te van a condenar, que van a decir, mira el cristiano. Bueno, entonces aquí continuando con la palabra dice que los meten a la cárcel, ¿no? Y no solamente los meten a la cárcel, les dan una paliza a estos cuates. Los agarran a balazos y los lastiman. Los lastiman y yo me imagino, pues imagínate, los romanos eran crueles, eran sanguinarios. Ellos agarraron y empezaron a golpear a Pablo y así, abrazos, abrazos, abrazos. Y todavía los mandan al cepo. El cepo, ¿han visto las películas de la Inquisición, esa que tiene como hoyitos así, que los ponían así? Bueno, ese era el cepo. Todavía aún los mandaron al calabozo más oscuro del fondo y los ataron en el cepo. Ellos estaban lastimados. Ellos iban a la oración, imagínense. ¿Y con qué les resultó hecho esto? ¿Por qué les pegaron? Pues, ¿qué plan tenía Dios para ellos en ese momento? ¿Por qué Dios permitió que los encarcelaran? Si iban a orar, iban a ponerse en comunión con Él. ¿Por qué era necesario que Pablo y Silas fueran lastimados en esa cárcel? ¿Qué tenía Dios preparado en ese momento? ¿A quién quería impactar? Yo cuando leo más adelante, ahorita se van a asombrar todo lo que pasa a través de lo que hizo Pablo y Silas. Entonces ellos, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Por qué querían que los guardaran con seguridad? Porque habían escuchado algo de ellos que probablemente temían, que tenían autoridad, que los demonios los escuchaban y obedecían en el nombre de Jesús. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Yo me imagino que cualquiera de ustedes estamos en la tribulación y ¿qué hacemos? Nos hacemos chiquitos, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Qué hice? ¿Por qué tengo que estar preso? ¿Por qué me tienen que lastimar donde me duele? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Eso dice ahí? No, ellos oraban y cantaban himnos. Yo quisiera imaginarme a Pablo y a Silas bien golpeados adentro de la cárcel y todos los presos, ¿no? Y en ese momento de que para nosotros podría ser de angustia, ellos estaban diciendo, Señor, bendícelos, Padre. Señor, cambia su corazón. Ten misericordia de ellos. Alcánzalos, Señor. No tomes en cuenta este daño que me hicieron. Y no obstante de eso, agarran y están atados en el cepo y empiezan a cantar un canto al Señor. Yo me puedo imaginar a lo mejor cantando un himno, ¿no? Mi corazón entona la canción. Y los presos oían. Y ellos tenían la fe necesaria para decir, Señor, tú sabes por qué estoy en este lugar. Tú sabes por qué me trajiste aquí. Y yo creo en ti. Y yo oro y canto himnos a tu palabra. Y más adelante entonces dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, dice la Biblia, todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Yo quisiera haber visto la cara al carcelero que los tenía que cuidar de tal sobremanera. Cuando ve las puertas abiertas, cuando ve, él no podía ver adentro, y dice que estaba oscuro. Estaba oscuro, entonces, híjole, ya se me pelaron estos cuates, me van a matar. Y agarrando la espada, yo me imagino que su espada se iba a dejar caer sobre ella. Y de repente se escucha una voz: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. O sea, Pablo y Silas fueron honestos. Pablo y Silas estaban predicando con su testimonio vivo, con su misma persona. ¿Sabes qué?
yo estoy preso y aquí me quedo. Ellos pudieron echarse a correr. Yo ahí en el centro de rehabilitación, un montón de chavos se me echan a correr. Nosotros tenemos centros de rehabilitación. De repente abrimos la puerta y salen como perritos así, y se van. Y digo, Señor, pues, díselo donde quiera que vaya. Pero en este caso yo imagino la desesperación, se me fueron, ¿qué hago? Me mato, me voy a morir, me voy a matar porque me va a agarrar el César, me va a agarrar mi autoridad y me va a hacer pedazos, me va a torturar, me va a maltratar peor que a ellos. Pero sin embargo Pablo les dijo, no te hagas ningún daño. Él entonces, y viendo luz, habla de una oscuridad, estaban en una oscuridad, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de ellos, de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos lo habían predicado en ese momento a ese carcelero y a todos los presos que estaban ahí con su testimonio. Tan así que cuando él entra, él le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque ya había oído de ellos el mensaje de salvación, ya había oído su testimonio en ellos, porque estaban orando, estaban bendiciendo, estaban dando un mensaje de misericordia, de perdón. A veces a nosotros nos lastiman, ¿y qué hacemos? Nos encendemos en ira. Y esa es la manera que le estamos predicando a la gente, a nuestros vecinos. Esa es la manera en la que le estamos hablando de Jesucristo a nuestras autoridades, evadiendo impuestos, comprando facturas chuecas. ¿De qué manera estamos honrando a Dios? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate la bendición tan grande que trajo, porque Dios tenía esos planes para ellos, porque era necesario que pasaran ese momento de oscuridad y de tinieblas y de dolor para poder evangelizar a esta persona. A veces a nosotros nos hacen algo y estamos ya, nos hacemos las Marías. ¡Ay! Me ofendió el hermano. Y a lo mejor tú tienes que predicarle con tu testimonio. Nos convertimos en cristianos tlacuaches. ¿Sí saben cuáles son esos? Los tlacuaches somos como ratonzotes así, zarigüeyas, creo que les dicen también. Que cuando les pegas se hacen los muertos. Y te vas y ya caminan. Entonces, esos cristianos tlacuaches agarran y ven al pastor y están muertos a la carne. Y sí, estoy humillado, gloria a Dios. Y se va el pastor y empiezan a caminar otra vez en el mundo. Entonces no tenemos que ser así. Tenemos que ser cristianos que impactemos con nuestro testimonio, impactar a la gente, a nuestros vecinos, que la gente que nos escuche sepa que Cristo puede cambiar a un drogadicto, que Cristo puede cambiar a un corrupto de gobierno, que Dios puede hacer milagros y sanar a un paralítico. Amén. Pero ¿cómo no lo vamos a hacer si estamos dando mal testimonio, hermanos? Necesitamos dar buen testimonio. Fíjate qué tanto impactó la palabra de estos dos hombres, que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué quiere decir? Que lo liberaron y que lo llevaron, inclusive no nada más lo dejaron libre, lo llevó a su casa a conocer a su familia. Y yo imagino que le estaba practicando el testimonio. Mira, mi amor, fíjate que yo me iba a matar y esos hombres me dijeron que no lo hiciera porque yo pensé que se me habían ido. Y fíjate que son cristianos y yo veo a Cristo. Estaban orando por mí después de que les pegué, estaban bendiciendo mi vida, bendiciendo a mi familia. Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Cuántos nos regocijamos de haber creído en Dios? Ahora, algo bien importante. A lo mejor alguno de nosotros estamos pasando por un momento difícil, por un momento de angustia, de tribulación, de oscuridad, de dolor. ¿Y qué estamos haciendo en ese momento? ¿Buscando nuestras propias soluciones? ¿Buscando nuestra propia salida? Necesitamos agarrar, llorar y cantar himnos. Cantar himnos. Cantar himnos, Señor. Aquí está mi vida. Ayuda, bendice a mis enemigos. Bendícelos. Bendícelos, Señor. Algo que más me impactó aún. Esto estamos hablando de Hechos 16:16. Pablo manda una carta más adelante
En Filipenses. Si me puedes poner Filipenses 3:21, por favor. Al 23. Ok. Filipenses 4:21, perdón. Dice: saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos los saludan, y especialmente a los de la casa de César. Era necesario que Pablo y Silas fueran ahí para pasar el mensaje de salvación en ese lugar. Aparentemente para sus ojos de nosotros podría parecer algo injusto, pero Dios, dentro de su sabiduría, Él sabía que llevando a Pablo y a Silas, convirtiendo a ese oficial que los estaba vigilando, iba a haber un cambio en la casa de César. Y fíjate qué impactante. Todos los santos os saludan, especialmente a los de la casa de César. Salúdame a todos los cristianos, especialmente a los que están en la casa del César. Fíjate qué impacto tan grande tuvo esto. En mi caso personal, yo estoy impactando a la gente que me rodea, porque antes éramos delincuentes. Antes yo era un drogadicto y andaba en las calles caminando como loquito. Cuando de repente llego a los pies de Cristo y Él me dice: ¿sabes qué, hijo? Tú me vas a servir. Le dan la palabra a mi madre, me la dan a mí. Y yo no lo creía. Y a lo mejor yo decía: ¿sabes qué? Fue injusto todo mi pasado. ¿Por qué tuve que vivir cosas horribles? ¿Por qué tuve que ver morir gente? ¿Por qué tuve que hacer abortar a mujeres? ¿Por qué tuve que pasar todo esto? ¿Por qué no llegaste antes a mi vida? ¿Por qué no me alcanzaste desde antes, desde que estaba yo niño? ¿Por qué tuve que drogarme de esa manera para destruir mi cuerpo? Y Dios me responde: ¿sabes qué? Porque era necesario. Porque todos esos chavos que se están salvando en la viña están siendo impactados con tu testimonio. Nosotros tenemos que impactar a la gente que nos rodea, hermanos. Sí, Señor. Si tú crees que no has actuado de manera correcta en tu vecindario, en tu colonia, en tu comunidad, y quisieras de alguna u otra manera ponerte a cuentas con Dios, y has sido a lo mejor malo con alguna persona, te han atacado y no has actuado como Pablo y Silas bendiciendo, te invito que pases enfrente y me acompañes a cantar una canción, cantar un himno y orar. Te invito, si tú crees que en alguna etapa de tu vida no has actuado de manera correcta y quieres en este momento clamar por esa persona, Dios quiere hacer algo en tu familia, en tu vida. Alguien que quiera pasar. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo bajo y él les va a cantar una canción. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie esta